Balak, el hijo de Zippor, era el rey de Moab en ese momento. Ok, esto es lo que está escrito en la Torá. Sin embargo, yo quiero en esta ocasión que nos centremos en una explicación un poquitito más bizarra, por ponerle un término un poco más extraña, si podemos decir esos términos, que obviamente indican o señalan profundidad. Y es lo que el Zohar dice sobre esta parashá, sobre el principio de esta parashá. El Zohar es bastante extenso sobre esta parashá y con muchas cosas también que van a ocurrir en el futuro. Y hay obviamente mucho que entender de lo que el Zohar dice sobre las fuerzas que estuvieron luchando en aquellos momentos con Am Israel y contra quienes Am Israel tuvo que luchar. Entonces, en esta ocasión vamos a estudiar un Keta, un trozo del Zohar, que habla sobre la parashá de Balak, que vamos a estudiar, que vamos a leer este Shabbat. El Zohar dice así: Vayar Balak ben Zippor, y vio Balak ben Zippor. Así comienza nuestra parashá. Rabbi Shimon Amar. Viene Rabbi Shimon Bar Yochai, quien escribió el Zohar, que lo escribió obviamente con Ruach HaKodesh y con las influencias de las almas de los tzadikim que están en el Gan Eden, viene y dice lo siguiente. Amar quiere explicar la palabra vayar y vio. ¿Quién? Y vio. O sea, quiere saber qué significa eso que dice en la Torá, y vio Balak ben Zippor. Vio Balak ben Zippor. Yo quiero que si ustedes están tomando notas, que me imagino que lo hacen en cada una de las clases, toman notas de las cosas que vamos estudiando para poder después repasarlas y tenerlas con ustedes cuando, por ejemplo, se va al Bet HaKnesset en Shabbat y se lee la Torá, entonces pueden tener sus notas para ir también estudiando lo que la Torá nos está diciendo. Entonces anoten que acá hay una pregunta sobre la palabra vayar y vio. O sea, se está tratando de explicar qué es lo que significa y vio. O sea, qué significa ese verbo aquí en este contexto, obviamente. Veiksha, y pregunta Rabbi Shimon, Mai re'iyá jama, ¿qué tipo de visión fue la que vio? Porque dice, y vio Balak ben Zippor, y vio Balak el hijo de Zippor. Ahora él estaba en un lugar, en su palacio, en el lugar donde él vivía, y él no ve en forma material al pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir esta visión? ¿Qué significa ver? ¿Qué visión vio? Pregunta Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces explican los comentarios al Zohar, Magia re'ayá shera'a Balak. ¿Cuál fue la visión que vio Balak? She'arei bevadai lo ra'a beinav et milchemet ha'emori. Él no vio con sus ojos la guerra en contra del Emorreo, que está escrita después. Venitzachon Israel elahem, y la victoria que Israel tuvo sobre ellos. Ela shama al kach beoznav. Él escuchó con sus ojos, con sus oídos, perdón. O sea, él escuchó, él no vio. Sin embargo, la Torá dice, y vio. Si vio, es una pregunta, porque tendría que haber dicho, escuchó, supo, se fue informado. Ven quien ayalo lomar baishma Balak. Tendría que haber dicho que escuchó Balak. Entonces hay una shelá, ¿por qué se utiliza para esta información que recibió Balak? Se utiliza la expresión, el verbo y vio. En la Torá nada es gratuito, y si está escrito es porque hay acá un código que hay que tratar de entender, primero de abrir. Ki re'iyá badai mamash ra'a. Y Rabbi Shimon Bar Yochai viene y nos dice, la palabra es exacta porque realmente él vio con sus ojos algo. O sea, con sus propios ojos vio algo. Belajen amar vayar, y por eso dice y vio, velo baishma, y no dice y escuchó.
Shelo hayta zo shmiá o abaná bilbad, porque no fue solamente un entendimiento, no fue solamente que entendió con la mente, como cuando uno dice, sí, ya veo que es así, pero no has visto nada, se refiere que lo entiendes, ¿no? No fue solamente un entendimiento, ki im re'iyá mamash, fue una visión con los ojos total y absolutamente concreta, vio algo. Ki im re'iyá mamash, שראה בהצטגנינות שלו, y dice Rabbi Shimon, que él vio con su itztagninut, o sea, con su astrología, שהיו Israel menatzchim, que Israel vencieron. O sea, no fue una información que le llegó en forma simple por un emisario que le dijo, mira, hubo un combate, Israel venció, sino que él supo de eso por su astrología, o sea, por otros medios que estos él los vio. Ki jamá bemashkofa de Jochmata. Dice Rabbi Shimon, Ra'a vio una visión que es espiritual y material, Beashkafat Halom Ajochma, por medio de algo que se denomina la ventana de la sabiduría. Behama Beeinoi, y vio con sus ojos, Begam Ra'a Re'iyá Gashmit, o sea, también vio una visión material, Be'einav Mamash, con sus propios ojos, que Fisheit Baer Inyan Shtei Areayot Lehalam, como se van a presentar las dos visiones que él tuvo. O sea, Rabbi Shimon nos quiere decir, nos quiere enseñar que hubo una visión doble que tuvo Balak. No bastó con una sola visión, sino que fue doble. Por un lado, vio en su istagninut, o sea, vio de una manera espiritual en algo que se llama la ventana de la sabiduría, y además vio con sus ojos, o sea, vio algo espiritual a través de la ventana de la sabiduría y vio algo material a través de sus propios ojos. Eso quiere decir que la palabra es exacta, dice Rabbi Shimon, vio, una visión que fue incluso doble, espiritual y también material. Por lo tanto, queremos que quede claro que la palabra vio acá no quiere decir que fue informado o escuchó, sino que tuvo una revelación espiritual a través de sus artes, de las artes que él tenía, y también hubo una visión concreta. Quiero introducirme un poquitito más en el estudio y explicar qué es esto de la Mashkofa de Jochmata, de la ventana de la sabiduría. Acabamos de decir que a través de la ventana de la sabiduría tuvo una asagá, tuvo una comprensión espiritual, bien elevada, alta. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Explican los comentaristas al Zohar que Mashkofa, la palabra Mashkofa, Yesod Abba de Klipa, se refiere al Yesod de la Klipa. Shehu Keneget Yesod Abba de Kedusha, que deita, como está traído en los libros, Ukemo Sheor Kadma'a Meir Beyesod Abba de Kedusha Kanoda, así como la luz brilla del Yesod de Abba, Hu Adin Yesod Abba de Klipa. También hay algo en el Yesod del Abba de Klipa, Sheomet Keneged Ajoraim, que está en otro lado, Beyesh lo es de Ajizá Shel Or Katan, y tiene un poder impuro desde una luz pequeña. Entonces les voy a explicar de qué está hablando. Ya sabemos, y lo hemos estudiado en varias ocasiones, que existen dos hemisferios, por ponerlo en esos términos, controlados obviamente por Hashem ambos, que uno es el hemisferio de la Kedushá, de la santidad,
en que están todas las energías positivas que se construyen a través del estudio de la Torá y del cumplimiento de las mitzvot. Y existe un otro lado, existe un lado oscuro, un lado diferente, una sitra ájara, donde existen todo tipo de fuerzas que se construyen o que tienen poder alimentadas por los pecados que los seres humanos hacen. O sea, por todos los pecados que la persona hace y las mitzvot que no cumple, se alimenta el otro lado, el lado oscuro. Entonces hay un lado luminoso, que es el lado de la Kedushá, y hay un lado oscuro, que es el lado de la Klipá, o sea, de la impureza. Akshab, en el lado de la Kedushá existen 10 sefirot. Existen 10 sefirot, que son 10 energías que estructuran en la Kedushá. Hay muchos detalles cómo se hace esto, pero ustedes tienen que saber que las energías a través de las cuales estas sefirot se activan es por el estudio de Torah que nosotros hacemos y el cumplimiento de las mitzvot. El orden de las sefirot va de Keter, Jochma, Binah, que son las tres primeras, las más elevadas. A veces solamente se dice Keter, Jochma, Vedat. Y después vienen Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. 10 en total, cada una tiene su nombre. Akshab. Hay una de estas sefirot que se llama Yesod, que viene de la siguiente manera. Acabamos de mencionar las tres primeras, que son las más elevadas, que son Jochma, Keter y Binah, o Jochma, Binah, Bedat, que en Chabad a veces se dice así. Y esas son las más elevadas, que se denominan cerebros. Y 7 inferiores, que se denominan midot, o sea, como cualidades. Y ahí está el Hesed, la Gvurah, el Tiferet, 3, y después Netzach, Hod y Yesod. Está algo que se llama el Yesod, que es en sí la fuerza que posibilita la comunicación y la unión. ¿Bien? El Yesod es lo que une a estas 6 sefirot que acabamos de mencionar con el Malchut, con la séptima, y se transforma en un jibur, en una conexión, que esa conexión es la que permite la vida en el mundo. Cuanto más Torah se estudie, cuanto más mitzvot se cumplan, la conexión es muchísimo más fuerte y la energía muchísimo más profunda. Eso es del lado de la Kedushá. Y en esta sefirá, en la sefirá de Yesod, debido precisamente a la función que tiene como conector, como algo que conecta lo más elevado con otras energías, es que en el Yesod radica la capacidad de la profecía. O sea, en el Yesod radica la capacidad de poder prever, de poder tener Ruach HaKodesh, de poder ser un kli, ser un receptáculo de la Kedushá, y por lo tanto poder recibir indicaciones, informaciones y recibir mensajes directamente desde Hashem. Radica en la forma en que el Yesod ha sido maximizado. Ahora bien, esto es del lado de la Kedushá, pero del lado de la Tumá, o sea, del lado de la Klipá, también existen 10 sefirot, solamente que estas no son de Kedushá, sino que surgen y se mantienen por los pecados de los seres humanos. En la medida que los seres humanos hacen pecados, el otro lado, el lado de la Klipá, se mantiene, y por lo tanto estas sefirot también reciben su alimento de los pecados del ser humano. Y la sefirá de Yesod, que está del lado de la Klipá, cuando se utiliza la fuerza del Yesod para pecar, para hacer pecados y para alejarse de Hashem, entonces el Yesod de la Klipá se fortalece. El Yesod del otro lado, el lado oscuro, se vuelve más fuerte. Y esto provoca que en la medida que una persona, lo aleno, descuide y utilice el Yesod para pecar, para hacer pecados, entonces va a recibir
también informaciones y también mensajes, pero esta vez de la impureza. O sea, a través del yesod de la impureza se pueden recibir mensajes. El mensaje en un caso o en el otro puede ser el mismo, ¿ok? Porque todo viene de Hashem. Entonces, si Akadosh Baruj Hu quiere que ocurra algo, cualquier cosa, digamos que va a llover en un lugar, tomo un ejemplo, eso puede ser comunicado al profeta a través de la Kedushá, y el profeta lo dice, y es parte de un universo sagrado, pero puede ser comunicado a un kosem, a un brujo, a través de la clipá, del yesod de la clipá, y por lo tanto él puede tener esa información y utilizarla para cosas peores aún. ¿Bien? Así funciona el sistema. Entonces dicen los jajamín que la mashkofa es el yesod de la clipá, así se llama, o sea, la ventana de la clipá, la ventana, mashkofa significa ventana en arameo, la ventana de la jochma, o sea, la ventana de la jochma de la clipá es precisamente el yesod. Y a través de él se fortalece la clipá e informa y tiene koach, tiene kojot, tiene fuerza para poder recibir mensajes y comunicarlos, lo mismo que un profeta. Funciona más o menos en el mismo sistema. Hoy día que no tenemos profetas, entonces la capacidad, tenemos Ruach HaKodesh, tenemos otras cosas, entendimiento de Torah, la capacidad que tiene el Yesod de la Tumá hoy día es menor, desciende, pero está presente también. Eso es lo que los jajamín nos quieren enseñar, ¿quién? Con respecto a eso de la ventana de la sabiduría. Entonces, esa fue una cosa que vio Balak, vio algo, vio que Israel venció a Sihón y a Og, que eran gigantes y que tenían fuerzas que eran necesarias para la clipá. Hashem hizo que Moshe los venciera, a Israel venció, y eso él lo conoció, lo vio, lo percibió, Dafka, espiritualmente por medio de la mashkofa, de la jochma, por medio del brit, del yesod de la tumá, del yesod de la impureza. Continúa el Zohar y dice, Mebaer Rabbi Shimon, explica Rabbi Shimon, Jamá bemashkofa de Jochmata. Va a explicar un poco qué fue lo que vio en conceptual. ¿Okay? Vio en la ventana de la sabiduría, Mashe Amarnu Shera'a Balak, lo que dijimos que vio Balak, ve Ashkafat Halom HaJochma, por medio de la ventana de la sabiduría. Ainu de Kema Dechtiv, es lo que está escrito, que Moshe Katuv etzel Yitzhak Avinu, como por ejemplo lo que está escrito con respecto a Yitzhak Avinu, Behiotobi Gerar, cuando él estaba en Gerar, Yitzhak que llegó a Gerar con su mujer, con Rivka, dice ahí, Baihiki Arhu Lo Sham Ayamim, pasó mucho tiempo en Gerar, la ciudad de Gerar, donde es Asa, pasó mucho tiempo ahí, Vayashkef Abimelech Melech Plishtin Bead Halom. Y ahí está escrito que observó o miró Abimelech, el rey de los Plishtin, de los filisteos, él vio a Yitzhak a través de la ventana, Bayar bene Yitzhak metzachek Rivka ishto, y vio que Yitzhak estaba teniendo relaciones con Rivka, su mujer. Begam Sham yesh lishol, también allá en ese pasuk hay que preguntar, Mai beada jalón, ¿qué significa que vio a través de la ventana? Eis de jalón, José, ¿qué tipo de ventana es esta? El ajun ilmat mi makom ajer, sheneemar bo gamken beada jalón. Sino que tenemos que entender que también se refiere a otro pasuk donde también se habla de una ventana. La pregunta acá, ¿por qué se averigua lo del jalón? Porque obviamente Yitzhak Avinu era una persona muy tzanúa, era una persona muy recatada, muy pudorosa, él y su mujer. Entonces no iban a tener relaciones teniendo una ventana abierta para que alguien los pueda mirar. Entonces obviamente que no estamos hablando de una ventana material, sino que estamos hablando de otra cosa. Y esa otra cosa la conecta el Zohar con la ventana de Abimelech, la conecta el Zohar con qué? Con la ventana de la madre de Sisra.
como está escrito en el libro de los Shoftim, está escrito en el libro de los jueces, Bead Ajalom, miró por la ventana, ¿quién? La madre de Sisra, Nishkefa Beteyabeb en Sisra. Estaba mirando y lloró la madre de Sisra, Bead Haeshnaf, por medio a través de la ventana, Madua Boshesh Richbolabo, y se preguntó por qué demora en venir. Entendió de que lo habían matado. ¿Okay? Madua Haru Paamei Markebotav, ¿por qué se han retrasado los carruajes, sus carros? ¿Por qué se han retrasado? Besham Bevadai en Akavanah la Jalón que pshutó. Ahí obviamente no estamos hablando de una ventana simple. Shemimeile Nilmat Begezera Shabá Gam al Jalom Haamur Etzel Abimelech Sheino que pshutó. Y de ahí podemos estudiar que también la ventana de Abimelech no es realmente que él vio por una ventana a Yitzhak y a Rivka, sino que estamos hablando que lo vio a través del yesod de la tumá, o sea, del yesod de la clipá, de un instrumento que existe en la clipá, que se llama yesod, a través del cual se pueden recibir informaciones. Continúa el Zohar y dice lo siguiente: Da jalón de Jochmeta. ¿Cuál es el jalón? Es el jalón de qué? De la sabiduría. O sea, lo que les dije, el yesod de la klipa. De zanbe shuleichon de kochbaya. Zeu jalom ha shel zenabot shuleihem. Y acá está el Zohar algo que está presente en las colas de las estrellas. Shevo roin beitztagnenuta kohavim, que se ve cuando se quiere observar las estrellas, Beshorsho Benekev Asmali, y el Shoresh, la raíz, está en el agujero izquierdo, Shebepi Ayesod Anikra Halom, que está en el Yesod, que se llama Halon, Shemimenu Mazon Aklipot, que a través de él también se alimentan las klipot, Uborra Balak et ma she'ra'a, y ahí fue donde vio Balak lo que vio. O sea, ahora no vamos a entrar a explicar de forma más detallada que la cola del cometa es justamente la ventana de la clipa. Eso a nivel universal. Pero esto a veces se presenta en circunstancias especiales. Cuando hay una persona con un poder tan grande porque ha perjudicado tanto su yesod, que ahora el yesod de la clipá de él es a través del cual él se alimenta y a través del cual él recibe mensajes, esto es tan intenso que hace que pueda haber cosas. Y eso se lo otorga precisamente, se lo otorgan las colas de los cometas. Y tenemos entonces en la Torá dos casos, en el Tanaj, perdón, dos casos donde aparece explícitamente dicha la palabra a través de la ventana. Uno es Abimelech, que vio a Yitzhak y a Rivka, y otro es la madre de Sisra, que vio que su hijo demora. En ambos casos estamos hablando de una visión espiritual, y el jalón del que se habla es el yesod de la clipa. En nuestro caso, acá en la parashá de Balak, no aparece en forma explícita la palabra ventana, pero sí aparece la palabra ver. Y dice, como ya estudiamos, Rabbi Shimon dice que son dos visiones, una espiritual y otra material. La material a través de los ojos y la espiritual a través de la ventana de la sabiduría, que está ubicada a nivel espiritual en el yesod de la clipá, y a nivel técnico o material que nosotros vemos en la cola de los cometas. Por lo tanto, indican algo generalmente negativo. Continuamos. Hasta acá explicó Rabbi Shimon Bar Yochai la palabra y vio. ¿Qué vio?
Todavía no nos dice qué, pero nos informa el sistema. Un sistema a través del yesod de la clipá y otro sistema a través de los ojos. Y el yesod de la clipá está comparado con dos casos más, el caso de Abimelech y el caso de la madre de Sisra. Y el Zohar sigue y dice, Inun jalonei de Jochmeta. Estas ventanas de la sabiduría, en jalonot partim, son ventanas particulares. Sheyesh jalonot arbe la kohabim partim, porque hay muchas ventanas para todas las estrellas. Lejol kohab, cada estrella, ve kohab, cada estrella y estrella, jalom meyuhat lo, tiene una ventana específica para él. Umisheino hajam gadol beitztagninut, y la persona que no es un gran sabio en astrología, roe derech hajalom aprati shelo, ve a través del jalom particular de él. Had jalom it dechol chochmata besharia. Sin embargo, hay un jalón, o sea, la persona que no es demasiado grande, o sea, tiene conocimiento, pero no es grande en Itztagninut, en astrología, en todo tipo de ciencias ocultas, entonces él ve a través de su propio jalón, lo que puede observar, lo que puede recibir, lo que puede captar de los mensajes divinos, lo ve solamente a través de su propio jalón. Sin embargo, dice, Yeshno Halom Echad, hay un jalón, Klali, general, Shehu Kolel et Kol HaJalonot, que incluye todas las ventanas, Shekol HaJochma Shochenet Bo, donde toda la sabiduría está contenida en él. Uba Roe Ahaham Hagadol, y ahí es donde ve el gran Jajam, el mayor, no el más grande, Beitztagninut, en todo tipo de artes mágicas, Mi sheyodea lirot beikara beshorsha shel hachochma, es aquel que puede ver cuál es el shoresh, cuál es la raíz y cuál es el fundamento de la jochma. Bezeu beada halom, esto significa a través de la ventana. Anemar etzel Abimelech, que por ejemplo está dicho sobre Abimelech, ve etzel em Sisra, y sobre la madre de Sisra. Af kan masheneemar, pero lo que aquí en nuestro tema está dicho, Bayar Balak, y vio Balak, Perusho Shera'a Re'iyá Ruhanit, que vio en primer lugar una visión espiritual, como ya hemos estudiado, Bejochmeta Dile, Beashkafata Jochma Shelo, que lo vio, lo percibió por la grandeza de su ashkafá, de su pensamiento, de Aino Bajaloma Gadola Klali, Shevo Ikar Beshoresh HaJochma, que ahí en este jalón Klali general está el raíz de que es de la Jochma. O sea, nos está diciendo que hubo un jalón prati particular para la madre de Sisra y para Abimelech, que ellos podían por ahí nada más observar. O sea, tenían cojot, pero reducidos, limitados a un tjuma, a una parte nada más. No tenían la visión clarí de todo. O sea, no conocían todo, sino una cosa específica. En cambio acá, dice el Zohar, acá el hecho de que está escrito y vio Balak en la jochma de él, en la sabiduría de él, o sea que él tenía la guishá, tenía la capacidad de poderse acercar a todos los niveles de la clipá y observar de allí, como los que los juntaba y podía observar de ellas en la clipá. Ok, hasta acá entendemos el camino que se dio. Ya sabemos que lo que él vio fue la victoria de Israel. Y esto lo vio a nivel espiritual por medio de la ventana de la Jochma, que es el yesod de la clipa. Eso ya lo entendimos. Y ahora el Zohar va a preguntar, y hay algo más, hay una visión material que se va a dar, que también la vamos a explicar, pero antes de eso, el Zohar quiere centrarnos un poco en averiguar quién es la persona de la que nosotros estamos hablando. ¿Quién es este Zippor? ¿Quién es este Balak ben Zippor?
Dice el Zohar, Ben Tzipor, el hijo de Tzipor, que de Ambrú, como se ha dicho, que Moshe Ambrú Raboteinu bemakom acher, como está escrito por los sabios en otro lugar en el Zohar, Shenikra Ken, se lo llama así, hijo de Tzipor, Lefi sheaya mibnei banav shel Yitro, anikra Tzipor. Hay una discusión en los Jajamín, hay una discusión en los sabios, si Balak era hijo de Yitro o nieto de Yitro. A Yitro se lo llama Tzipor. Yitro sabemos que es Tzipor, que es uno de sus nombres. Él tenía 7 nombres en la Torá y un nombre oculto que es el que aparece en el Zohar, que es Tzipor, que en hebreo significa pájaro. Tzipor es un pájaro, de ahí viene la palabra Tzefirá. Tzfirá. Tzfirá es la sirena, que es el ruido aumentadísimo que hacen los pájaros. Y por lo tanto, cuando los pájaros gritan mucho, 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 se dice que es un pájaro de mal agüero, ¿bien? Porque hay algo malo que puede ocurrir. Entonces, este Tzipor es Yitro, de eso no hay duda. La pregunta, la discusión que traen los Jajamín es si este Tzipor era hijo o nieto de Yitro. Si vamos a decir que es nieto, o sea que era un descendiente de Yitro, entonces, ok, tenemos una persona que reina en Moab, de la familia de Yitro, que no siguió los pasos de su antepasado, se alejó de lo que la familia había logrado, que ingresar dentro de Am Israel, y estaba viviendo su propia vida, su propio camino, o sea, había dejado todo. Ahora, si decimos, como por ejemplo lo trae Rabbi Moshe Zakuta, uno de los grandes comentaristas del Zohar, se llama Rabbi Moshe Zakuta, que se lo conoce como el Remes, Reish Mem Zain, Rabbi Moshe Zakuta. Remes, que en hebreo significa alusión. Entonces, el Remes sostiene, Katab, o escribió, Sheaya mibnei banav shel Yitro, perdón, que era hijo de Yitro, no Benei Banav shel Yitro, esta es otra opinión, sino que era hijo de Yitro, Mamash. Bekatab od shelo nichlal Hashem Tzipor, y escribió además que por qué no escribieron el nombre Tzipor entre los 7 nombres de Yitro que aparecen en la Torá, dentro de los 7 Shemotav shel Yitro, y responde que Van Shenikra Ken Rak Begiuto Koden Shenit Gayer, porque este nombre, el nombre Yitro, el nombre Tzipor, lo utilizaba Yitro antes de convertirse. O sea, antes de que él estuviera abajo de las alas de la Shejinah, antes de convertirse utilizaba el nombre Tzipor. En cambio, después comenzó a llamarse Yitro. Como ya sabemos que es algo más que recomendable, es necesario hacerlo cuando una persona se convierte, debe modificar o cambiar su nombre por un nombre hebreo. Esto es muy importante, pero no solamente es importante a un nivel espiritual profundo, sino que también es una forma de poder cortar con el pasado. Y esto es importante que lo conozcan, que lo sepan y lo entiendan desde el punto de vista del pensamiento. Estamos hablando del Zohar, estamos hablando de profundidades de la Torá. Hay una idea profunda que a una persona que se convirtió, en general es una persona que va a sufrir mucho, que va a pasar por muchos sufrimientos. Es así, o sea, así va a ser. Y esto generalmente no es parte de las advertencias que normalmente se le dan a una persona que no siendo judía quiere convertirse, no es necesariamente parte de las advertencias, porque las advertencias giran en torno a la complejidad de la halajá, a la complejidad de las leyes que va a tener que cumplir y que puede ser que en un momento enflaquezca o tenga debilidad y no las cumpla o las deje de cumplir. Eso es una dimensión. ¿Qué es la dimensión?
necesaria para el Bet Din, para el tribunal, junto con, obviamente, conocimientos de Torah para saber que es una persona que va a cumplir ese marco que es el marco halágico. Pero hay otro marco más profundo en el cual, como dije, las personas que ingresan debajo de la Shejinah, que deciden convertirse, son personas que en diferentes circunstancias y de diferentes maneras van a tener sufrimiento. Sin embargo, este sufrimiento puede disminuirse, o sea, tener una vida mucho más tranquila, si la persona, primero, y por eso se hace, cambia su nombre. Que en vez de llamarse, no sé, Arturo, ahora se va a llamar Shmuel. Que en vez de llamarse, no sé, qué sé yo, Raúl, ahora se va a llamar Moshe. Cambia el nombre. Y al cambiar el nombre, lo que debía ocurrirle a Raúl después de la conversión ya no va a ocurrir porque Raúl no existe. O si están buscando a Arturo, no hay ningún Arturo, porque ahora el que hay se llama Shmuel. Y si las fuerzas negativas buscan a tal persona que antes se llamaba, no sé, Estefanía, y ahora se llama Sara, entonces no hay ninguna Estefanía, hay solamente Sara. Y eso hace que las energías estas, que podrían haber bajado sobre esta persona que se convirtió, desaparezcan y se vayan. Entonces es importante ese paso. Y tal vez también es muy importante que no hayan rastros ni recuerdos de esas vidas pasadas, para que no haya ningún sinor, no haya ningún tipo de canal a través de los cuales se pueda encontrar a Raúl, a Estefanía o a Arturo. No existen. Ahora solamente hay Moshe, hay Shmuel y hay Sara. Nada que tenga que ver con lo otro, no hay identidad con nada anterior. Entonces, cuando Tzipor se llamaba Tzipor, tenía características, no sé si ustedes conocen que Yitro había sido Cohen de la Avodah Zará, o sea, había sido un sacerdote de la idolatría, por lo tanto ese nombre Tzipor estaba cargado de energías negativas. ¿Bien? Como en general también los nombres que se utilizan, por lo menos en castellano, que son nombres que no son nombres hebreos, o algunos que lo son, pero en general que no son nombres hebreos, están cargados de contenidos negativos. ¿Por qué? Porque generalmente simbolizan a aspectos de la idolatría que tienen los pueblos. Entonces están cargados de energías negativas, de la misma manera que el nombre Tzipor estaba cargado de energías negativas. Entonces cuando él se convierte, lo cambia por Yitro. Y hay otros nombres más que representan para Yitro las diferentes formas en que se desenvolvió. Pero esto es lo que nos quiere enseñar. Entonces por eso que en la Torá no aparece mencionado como Tzipor, uno de sus nombres, porque es el nombre cargado de negatividad de antes. Y eso se acabó, se terminó. Hubo una muerte y una resurrección. En la resurrección ya no hay Tzipor, sino que hay Yitro. Esto es según la opinión que estamos diciendo de que Balak era hijo de Yitro, ¿no? Que acá se llama Tzipor, que lo llaman Tzipor. Entonces tenemos que entender que él, Balak, era hermano de Tzipora, era hermano de la esposa de Moshe. También era hermano de la madre de Elazar, que era el padre de Pinjas, el que mató a Cosbi y a Zimbri. O sea, era de la familia de Moshe por parte de la esposa y por parte de la cuñada de Moshe, y además de la familia de Aarón, porque Ben Elazar Elazar se casó con otra de las hijas de Yitro, y Elazar es el hijo de Aarón. Entonces era la familia de la Leviá y de la Keuná. Era parte de la familia de la Leviá y de la Keuná. Había ahí una oveja de color imposible de definir, porque decimos que es una oveja blanca frente a ovejas negras, oveja negra frente a blanca, vamos a perdernos en los colores.
era un mal hijo. Había alguien ahí muy nefasto entre los hijos de Yitro, y ese era Balak, que han pasado muchos años desde entonces y se ha quedado con un odio interno porque vio que su padre, que podría haber llegado a ser el rey del mundo, no solamente de un pueblo, sino del mundo, y lo abandonó todo por la Torá. Lo abandonó absolutamente todo. ¿Por qué? Por ingresar bajo las alas de la Shejinah de ser Yehudí, y al abandonar el mundo lo dejó a él, a Balak, con una herencia mínima que finalmente lo va a llevar a ser rey de Moab, nada más. Un rey de Moab que va a tener que hacer alianzas con Midian y con otros y buscar un brujo. O sea, lo dejó como un reyesuelo, una persona así como de segunda, tercera, de cuarta, y eso nunca se lo perdonó. No solamente no se lo perdonó a él, obviamente no volvió a hablarse con sus hermanas, y no solamente eso, quiso destruir a todo el pueblo que de alguna manera había influenciado en su padre y en sus hermanas para abandonar el control del mundo entero. Ahora, ¿por qué Balak estaba tan interesado en que Zippor, su padre, controlara el mundo entero? Eso también es algo que hay que entenderlo, que hay que tratar de pensarlo y averiguarlo entre los libros. Pero Besat Hashem vamos a ir también a ese kibún. Entonces, seguimos. Ya les dije, es una discusión si era un hijo directo, o sea que la situación se hace mucho más compleja si es el hijo, o un descendiente de Yitro. El ser descendiente de Yitro también obviamente nos pone la misma situación de que no perdonó que un antepasado de él, que podría haber sido el rey del mundo y haberle dejado a él un reinado también poderoso, finalmente lo convierte simplemente en uno más entre muchos. Y esto es lo que hay que tomar en cuenta, esto es lo que hay que pensar. Entonces dice el Zohar continúa, ¿okay? Abal kashe perush ze. Esto que acabamos de decir, que por qué se llama Ben Tzipor, porque era hijo o descendiente de Tzipor que Yitro, sheim ken lama lo neemar beperush ben Yitro. Podía haber dicho directamente Ben Yitro. De todas maneras sabemos que Yitro se convirtió, entonces ya que lo llamen con el nuevo nombre. ¿Por qué pone Tzipor? In mishum kvodo shel Yitro, y si queremos ocultar el nombre de Yitro con el nombre antiguo, que ya ese personaje no existe, por el kavod de Yitro, para que no esté mezclado con este tipo de personas, lo ratzá lichtov et shemo, y por eso no escribió su nombre. Inken lo hayalo leaskeret yihusó shel Balak klal. No tendría por qué haber mencionado el nombre de su padre. Tendría que haber dicho Balak, y vio Balak. O sea, si no queremos que Yitro quede denigrado y deshonrado por tener a un hijo como él, entonces que no mencione que él es su hijo. La Torá que no lo diga y no lo hubiéramos sabido tampoco. Si Hashem decide que hay que saber y que no hay que saber. Entonces, si realmente la Torá quiso mostrarnos, Hashem quiso que sepamos que es hijo de Tzipor, es porque hay otro contenido más a ese nombre. Quiere decir que ese nombre significa algo más. No es solamente el ser hijo de alguien como Yitro, que podría haber sido el rey de todo el mundo, y Balak, él, su hijo, su sucesor. Hay algo más ahí. Hay algo más en el nombre Tzipor, que por eso la Torá lo escribió. Entonces dice, el Zohar dice, Sheaya ben Tzipor mamash. El Zohar, Rabbi Shimon, dice que este personaje, o sea, Balak, era hijo, estamos hablando a nivel profundo, era hijo realmente de un pájaro. Hijo de un pájaro. Vamos a explicar. Lo haya beno shel adam anikra Tzipor, y no necesariamente tenemos que entender que era hijo de un hombre que se llamaba Tzipor. El ahu atzmo haya ben Tzipor mamash.
él mismo era hijo de un pájaro. לפי שהיה עושה כשפים על ידי עוף אחד ששמו ציפור. Porque hacía brujerías, sí, Balak hacía brujerías a través de un pájaro que se llamaba Tzipor. Be'al Shem Ken Nikra Ken, y por este motivo se llamó así. O como Ben Jajam, cuando decimos por ejemplo Ben Jajam, hijo de un sabio, o Ben Belial, hijo de un perverso, Sheina Kabaná Beno Shel Azulat, no hay una Kabaná tanto de que sea el hijo de alguien, Ela Ben Shehu Atzmo Jajam, un hijo que él mismo es sabio, o Hu Atzmo Belial, o él mismo es un perverso. Ok, entonces Rabbi Shimon está enfrentando dos explicaciones. Tzipor como que si fuese una persona, y ese es Yitro, ya explicamos, o Tzipor, que es un pájaro realmente, y se lo relaciona con Balak, o Balak con el Tzipor, porque Balak hacía kshofin, hacía brujerías por medio de un Tzipor, por medio de un pájaro. Ahora, podemos establecer una relación entre ambas opiniones y decir, sí, realmente era hijo de Yitro, que en esa época se llamaba Tzipor, pero además él, o sea, Balak, hacía brujerías por medio de un Tzipor, de un pájaro. Y probablemente esto lo había aprendido de Yitro, cuando era Tzipor, y de antes de Yitro, de lo que viene antes de Yitro, porque Yitro es hijo de Midian. Midian es hijo de Keturá con Abraham, que habían recibido regalos y Abraham los había separado de Isaac. O sea que esto viene de mucho, mucho, mucho antes, que había en esta familia, no solo en ellos, en otros más, habían Maasín de Kshafin, Maasín de brujerías, que habían sido entregados por Abraham a sus descendientes hijos de Keturá. Y pregunto, se va a explicar ahora Rabbi Shimon, en la medida que alcancemos a explicar, estamos solamente en el primer pasuk, 4 palabras del primer pasuk, y de esto queda muchísimo por abrir, siendo una de estas parashiot, las parashiot con más contenidos y con más códigos para revelar. Shehu ben Tzipor mamash, dijimos. Deha harshoy abu behama zinin dehahu Tzipor. Sharei, explica el Zohar, las brujerías de él, de Balak, hayu bekama minim shelotot Tzipor, de varias formas a partir de este Tzipor, a partir de este pájaro. Shelifamim hayam ishtamesh betzipor hay, a veces Balak utilizaba un pájaro vivo, belifamim betzipor anaasa mimenei matejet, o a veces lo hacía por medio de un pájaro que estaba hecho de metal. Vamos abriendo los contenidos. ¿Ken? Explica el Ramak. Ustedes saben, el Ramak es Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero, el maestro de Rabbenu Arizal. Y él explica que en el tzipor del que nosotros estamos hablando, se hacen brujerías con él de dos formas. Con un pájaro vivo y con uno hecho de metal. Y eso es lo que Balak conocía, o sabía él actuar con uno y con otro. No se olviden que estamos hablando del que va a contratar un brujo después. Él no va a hacer algo en contra de Am Israel, sino que contrata a otro personaje del cual también el Zohar habla muchísimo de quién es, de dónde viene y qué significa y cuáles son sus cualidades y todo lo demás. O sea, podemos estar hablando de él muchísimo más. Pero entonces son dos tipos de brujerías a través de los pájaros. Número uno con un pájaro vivo, número dos con un pájaro hecho de metal. Entonces explica, el Zohar, Rabbi Shimon sigue hablando y dice, Natil Tzipor, Balak tomaba un pájaro vivo, Sheshemó Yadua,
que este pájaro se llamaba Yadúa. Así es el nombre, Yadúa. Se llamaba Yadúa. Un pájaro se llamaba Yadúa. No sabemos cuál es. O tal vez sí. No sé. Yadúa. Se llamaba Yadúa. ¿Y qué hacía con el Yadúa, con el pájaro este? Mejashkesh be'isba. Be'aya menanea lefanav be'esef echad. כדי שתהיה בו השכלה ללכת להביא לו אסף אחר הנצרך לא לקטורת. ¿Qué hacía Balak? ¿Cómo preparaba este pájaro, que se llama Yadúa? Delante del pájaro él tomaba unas hierbas. Vamos a explicar. Tomaba las hierbas y las movía delante del pájaro. Tomaba las hierbas y las movía delante del pájaro. Como mover se dice lena'anea, mover, hay una hierba que se llama na'anna, que la gente la suele llamar hierbabuena. Esas son hierbas de artes mágicas. Entonces movía esta hierba delante del pájaro y así le enseñaba al pájaro a buscar tal o cual hierba que él necesitaba para hacer sahumerios, o sea, para quemarlas y sacar humo y entrar en trance a través de estos humos. Y el Zohar sigue. Mefaraj ba'avira. Y él hacía, soltaba, tomaba el pájaro, porque esto lo hacía cuando estaba en una jaula. Sacaba el pájaro de la jaula y después lo tiraba y lo hacía volar. Para que vaya a buscar la hierba que él quiere. Lo entrenaba para eso. Entonces ya saben que se pueden entrenar pájaros así como se pueden entrenar animales. Por ejemplo, las palomas se las entrenaba para llevar mensajes. El halcón se lo entrena también para servir como animal de caza, para poder cazar patos. O sea, no es algo tan lejano. Avid ovadim belachish lehishe. Bezeu al yedesha ya osema asim. Y como él hacía todo tipo de acciones y decía cosas y se dedicaba a estas artes, Belohesh la Hashim, y se metía en todo tipo de encantamientos, Sheaya Osek Shafin Bemaaseu Bedibur, y hacía cosas perversas, hablándolas y haciéndolas, o sea, decía cosas y también hacía cosas. Behahut Tzipor Habaate Behahu Isba Bepume, y así lograba que el pájaro vivo llegara delante de él con la hierba que él quería. Umetzavtzefa kame, y el pájaro comenzaba a piar delante de él. Beayat tzivtzuf metzavtzef lefanav, y cuando llegaba con lo que él quería, empezaba a letzavtzef. Es muy curioso que existe una red social de las redes que hay en internet que se llama Twitter. Creo que todavía se llama Twitter, me parece que le cambiaron el nombre, no sé si se siga llamando Twitter o no, pero Twitter es el ruido que hacen los pájaros. Entonces cuando llegaba una oda se hacía como un ruido, como un switch, hacía de que había llegado un mensaje. Parece que las cosas no cambian demasiado, y normalmente las cosas que pasan en esos lugares, en esas redes sociales, son bastante del otro lado. Be'ail le lechluv-had, y se metía el pájaro en una jaula, umekater ketarin kame. Be'aya machniso beklub-had, lo metía dentro de la jaula, umaktir ketoret lefanav im otoesef, y hacía un saumerio delante del pájaro con la hierba que le había traído.
Beiu oda le kema milimi. ¿Qué ocurría? Entonces explica el Zohar. Behu ayamo díalo. Y el pájaro le decía a él, le enseñaba a él, Kama de Barim, traía la sodaot, traía los mensajes. Klomar, sheyamu han umezuman lekach. Estaba precisamente preparado a esto. Sheal yedei ko aktoret, por medio de la fuerza del saumerio, umaasea harashim, y por todo tipo de artes mágicas, belahashim y encantamientos, Ayama al Bishkoach Batzipor se vestía como una fuerza especial en el Zipor, que de Latet lo Koach la Lejet el Kaleinain, para haber llegado incluso a los lugares más alejados donde poder traer información delante de él. Esto es lo que hacía Balak con el pájaro vivo. Como queda poco tiempo, tenemos solamente unos 9 minutos, no vamos a alcanzar a ver todo lo que sucede con el pájaro vivo, y menos aún con el otro pájaro, que era un pájaro hecho de metal. Sin embargo, lo que nos enseña acá el Zohar después, en forma bastante simple, les leo algunos puntos para terminar, que dice: Avid Harshoy hacía brujerías, o Metzavtzefa beofa baraj betas legabegloenain. El pájaro se iba donde estaba el centro, donde iba a recibir todas las informaciones, y se las traía después a Balak. Un día él hizo esto, mandó al pájaro después de las hierbas, lo mandó, y el pájaro volvió. Y cuando el pájaro estaba volviendo, estaba esperando, y Takev Beloata vio que el pájaro se demoraba, y empezó a molestar, pensó que a lo mejor el pájaro fue herido por otro animal o lo cazaron. Hasta que vino el pájaro Hama, Hadash al-Joba de ella de Tas Abatre, y vio que el pájaro venía volando, y detrás de su cola había una flama de fuego, Okid Gadpoi, que le estaba quemando las alas. O sea, como un avión que empieza a quemarse en las alas, o un pájaro que se le queman las alas. Así vio que den Hama va de Hama. Beaz Ra, y entonces vio Masherra Betzipor u Bemaasea Nirmaslo. Y ahí fue que se dio cuenta de qué es lo que estaba pasando. Sharesha la Hevet, la flama, esta Hi Koach Kedusha, era la fuerza de la Kedusha, Amebatelet Kol Kohota la Hashim Beajochmot, que estaba destruyendo todas las fuerzas malignas y las fuerzas mágicas. La fuerza de la Kedusha, el fuego de la Kedusha, lo estaba destruyendo. Bese Siman Serefata Knafain. Este es el código de que las alas estaban quemando. Shenital Koach Afrija, y por lo tanto no tuvo más fuerza para poder volar. Beyev Sharle Inatzel Miyad Israel Shekevar Nishtabru Kanfea Hitzonim. Y ya no va a ser posible poderse defender en contra de ese fuego que es Israel, porque ya se están quemando, se están rompiendo las alas de la otra fuerza. Udehil Mikamayo de Israel. Y entonces Balak ingresó en un temor muy muy profundo por lo que Israel le va a hacer. Y así comienza la perashá. Bayar Balak, y vio Balak ben Zippor, y después está escrito: y tuvo miedo, porque se dio cuenta, esta vez vio el pájaro que venía volando hacia él y con la flama de fuego detrás. Y él es inteligente, entendía los símbolos. Se dio cuenta que eso venía precisamente a la destrucción de ¿qué? De todo lo que él era. Israel va a destruir todas esas fuerzas negativas con la fuerza del Shalhevet, la fuerza de la flama de la Torá, de la flama del estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot. Con eso se logra vencer todo lo negativo. Y ya hemos dado algunos consejos en la clase, justamente para entender cómo hay que vencer esas cosas que son negativas. Ok, vamos a quedar por hoy hasta acá. Bezrat Hashem, que esta clase sirva para que nuestros soldados vuelvan sanos y buenos a sus casas, para que nuestros secuestrados puedan volver a sus familias sanos de cuerpo y alma, y para que todos nuestros enfermos y heridos encuentren recuperación en Akadosh Baruj Hu.